ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. En 1972, un día como hoy, se anunciaba a la sociedad argentina la construcción del Frente Justicialista de Liberación Nacional para enfrentar la convocatoria de elecciones que la dictadura de Lanusse, ya porque no podía sostener más ese gobierno, había puestole fecha para que los argentinos pudiéramos elegir, sin proscripciones, pero Perón no podía ser candidato. Ayer, los abuelos, los padres de aquellos integrantes del Frente Justicialista de Liberación vieron como sus hijos, sus nietos, la tercera y cuarta generación, estaban en las calles de la capital como pueblo sufriente. Al decir de los observadores de la oligarquía vacuna, allá en el 45 era el aluvión zoológico, en el 72 y 73 las hordas, y ahora no sabemos cuál será el mote que le van a poner a la multitud que ayer le dio la bienvenida, más que a la nueva esperanza, con mucha sentencia al fin de un gobierno que con los votos y la democracia se las hizo pasar peor casi que en las propias dictaduras. Porque no hubo desaparecidos, porque no hubo encarcelamientos, aunque se podrían juzgar algunas prisiones que serán seguramente cuestionadas eternamente porque son precautorias, aunque no hubo torturas, pero sí hubo torturas periodísticas. La democracia, que necesita todos los días tratar de averiguar de qué se trata. Ayer escuchaba de Fernández que decía y reafirmaba el nunca más judicial. Bueno, esperemos y veremos qué ocurre, porque él habló de mandar un proyecto seguramente sobre la justicia federal para hacer modificaciones. Pero todo esto será para el tiempo futuro. Hoy, el flamante ministro de Economía, Guzmán, va a hacer el primer anuncio a la sociedad argentina. Mañana sabremos de qué se trata. Pero le quiero decir que en todo lo que ayer se manifestó en el Congreso Nacional, hay un hecho que quizás sea el más importante del discurso, porque no se trata de promesas, sino de una realidad. Y tiene que ver con, ya que abogados sobran en el gabinete, tiene que ver con un artículo y una ley que dice, el artículo 27 de la ley 24.156, que cuando no se tiene aprobado un presupuesto nacional, se puede prorrogar el presupuesto del año anterior, o en este caso del gobierno anterior. ¿Y por qué no quiere mandar la ley de presupuesto Alberto Fernández al Parlamento para ser tratada? Porque no sabe con qué país se ha encontrado, no sabe cuáles son las cuentas verdaderas, ni tampoco sabe en qué posición quedará la Argentina cuando termine de negociar el endeudamiento. Por eso, como todo va a tener rapidez, calculemos que cuando se normalice el periodo de sesiones, esto es en marzo, seguramente se mandará el nuevo presupuesto ajustado a una realidad. Pero además, el no tener presupuesto lo obliga a tener necesariamente que mandar al Congreso una ley de emergencia. Y el próximo miércoles se va a enviar al Parlamento en sesiones extraordinarias la ley de emergencia económica, la ley de emergencia social y la ley de emergencia de salud. Es decir, una ley de emergencia que abarque todo esto y que le permita entonces discrecionalmente disponer, porque en emergencia se puede hacer esto, de sacar partidas de un lado y mandarlas al otro porque no hay presupuesto. Entonces se maneja de esa forma. Y además, al no tener presupuesto, se puede negociar porque no se sabe cuál es el déficit. Y al no saber cuál es el déficit, uno se puede sentar frente al acreedor y decir, bueno, lo pongo en el déficit de esta manera o de otra. Si yo arranco diciendo, tengo un déficit de caja de tanto, ya mi límite de negociación de deuda es mucho más chico. Por eso, hoy, el primer día de gobierno, arranca
sin presupuesto, es decir, arranca con el presupuesto de Mauricio Macri, que es un dibujo. Más allá de esto que estamos comentando, fue un discurso que duró más de una hora en el Parlamento, donde hizo ambiciosos anuncios de todo tipo y forma. Y cuando uno repasa esos anuncios, se da cuenta que si llegase a cumplirlos, se transformaría realmente en un presidente deseable, es decir, que seguramente todos le dirían: quédate, Alberto, no te vayas. El tema es saber si se puede hacer, porque está lleno de buenas intenciones todos los discursos inaugurales de los presidentes. Entre las cosas que se marcaron y que se destacaron dentro de lo que ayer dijo el presidente argentino en su discurso al Parlamento, por ejemplo, el plan integral de Argentina contra el hambre, que lo viene diciendo ya desde que era candidato, el sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos y tasas bajas. Bueno, ¿de dónde saldría este dinero? Gran pregunta. Bueno, una es la maquinita, emisión de dinero, la otra, que las que tienen superávit, aquello que ya por decreto Macri había dicho que pasara al Tesoro Público, todos los entes autárquicos como el ANSES y demás, que todos esos que tenían superávit metió mano el gobierno de Macri pasándolo al Tesoro Público. Bueno, quizá se pueda encontrar allí para estos créditos. No lo sabemos. A lo mejor hoy anuncia algo el ministro. También habló de acciones que faciliten que todos los titulares de salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo. Esto es muy interesante. El tema es ver cómo se crea esa opción para que todos los trabajos estén en blanco, empezando que uno de los que contrata trabajos en negro es el Estado. Cuando Tomás era ministro de Trabajo, en el gobierno anterior, tenía varias gente contratada en negro en el propio Ministerio de Trabajo. Es decir, tenemos que romper con esa inercia de que el Estado contrate en trabajo en negro, ¿no? Empecemos por ahí. Además, habló de algo que es garantizar el derecho al primer empleo a través de becas solventadas por el Estado para que jóvenes se capaciten y trabajen en empresas pymes. Esto es muy interesante y me parece, ya que en el discurso lo nombró una sola vez al movimiento obrero, me parece que debería trabajarse intensamente con la CGT para poder ver de qué manera y en qué sectores se pueden insertar estos jóvenes, más allá de las pymes, en cuántas otras empresas, habida cuenta de el quiebre que ha habido en el sector industrial de la Argentina. También la puesta en marcha de un conjunto de acuerdos básicos de solidaridad de emergencia. Bueno, esto va a salir seguramente en la ley de emergencia. Una emergencia de los trabajadores y los empresarios, eso es el famoso pacto que él quiere construir con urgencia, de convocar a todos los sectores para que se pongan de acuerdo. Enviar al Congreso las bases legislativas para institucionar un Consejo Económico y Social que tenga rango legislativo. Veremos, a esto se lo ofreció a Labaña me dijo que no, veremos a quién se consigue para poner al frente de ese Consejo. No se dará tratamiento parlamentario al presupuesto, se lo acabo de comentar. La prioridad de la estabilidad económica y hacer crecer las exportaciones. Bueno, esto es esencial. La Argentina tiene que exportar, pero se lo hemos explicado muchas veces. Para poder exportar tiene que haber consumo interno, porque el 80% de lo que produce la Argentina se consume en el país. Si tenemos ocioso el 50% de la industria, lo primero que hay que hacer es poner en funcionamiento la cuestión interna para que el saldo pueda ser exportable. Y además empezar a pensar no solamente en la exportación del campo, sino en otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si exportamos el litio y traemos o convencemos a las terminales automotrices que armen el auto eléctrico argentino? Una cosa que ya había empezado a hacer en Bolivia Evo, construir el auto eléctrico, por ejemplo. Claro, eso ataca a las petroleras, lo dejarán hacer, pero es una de las tantas cosas que se pueden hacer en la búsqueda de exportar, por ejemplo, autos eléctricos, sabiendo que la Argentina tiene la posibilidad de hacer la batería. La puesta en marcha de un conjunto de acuerdos básicos de solidaridad, ya lo dijimos. El anuncio de la reforma del sistema integral de la justicia. Bueno,
esperemos a ver qué se manda, el anuncio de la intervención y reforma de la Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, este es un capítulo muy especial. Lo primero que dijo es que Macri había vuelto a hacer secreto el manejo de los fondos reservados de la vieja CIDE, o sea, de la AFIP, cosa que siempre existió así y que después se transparentó diciendo que no debían ser más fondos reservados sin explicación, sino que una bicameral podía controlarla, etcétera, etcétera. A ver si nos podemos poner de acuerdo en algo. Cuando él habla de intervenir la agencia de inteligencia y lo anuncia públicamente, lo primero que tenemos que saber todos es que eso no se puede hacer de forma violenta y decir cesanteo a todos los espías, porque al otro día tiene una conspiración impensada. Es decir, empecemos por el principio. Una cosa es el título que se anuncia y otra cosa es la realización de ese episodio. Y además, el país necesita tener inteligencia y contrainteligencia, lo que ocurre que no para espiar a argentinos, sino para hacer lo que debe hacer. Una de las cosas fundamentales es hacer espionaje estratégico acerca de qué cosas industriales están ocurriendo en el mundo y la Argentina necesitaría tener información. Es decir, una reestructuración del servicio de inteligencia es una cosa, y decir intervengo y cesanteo no es tan simple ni tan fácil. Veremos qué pasa, veremos a quién lo pone. Ya le ofreció el cargo a 3 personas le dijeron que no, así que veremos en qué termina todo esto. Tengo un pálpito, nada más que un pálpito, que todo esto podría pasar por la Secretaría de Gustavo Vélez en lo que hace a la intervención y a la reforma. Veremos, es un pálpito nada más, no es información. Con las cosas que se anunciaron también, está la prioridad de estabilizar la economía y hacer crecer las exportaciones y el comercio. Lo que pasa es comercio interior, pasa ahora a depender de la Cancillería. Es una muy buena medida porque hemos dicho hasta el cansancio que la Argentina tiene un montón de embajadores que no sirven para nada y que los embajadores tienen que ser agentes de colocación de los productos nacionales. De esto no hay absolutamente ninguna discusión. Y más, habría que evaluar seriamente los diplomáticos de carrera a dónde se los manda y ver qué se hace con los encargos políticos, porque me parece que los embajadores políticos deberían ir no a los lugares donde haya que generar una comodidad y pagarle alguna factura política al que se nombra, sino justamente a los países donde se pueden abrir mercados, porque el diplomático de carrera tiene mayor dificultad para poder conseguir ese objetivo. Así que me parece que lo que puede hacer Felipe Solá es la creación de una especie de agencia de exportaciones argentina que ande haciendo ferias, exposiciones, etcétera, etcétera, todo el tiempo por los países que puedan necesitar las cosas que producimos. Después, el presidente anunció, vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Absolutamente de acuerdo. Ya le mandó la salutación y la felicitación al Fondo Monetario, diciéndole que están dispuestos a trabajar con la Argentina. Llevaremos una parte sustancial de la actividad política y administrativa del Estado Nacional a las provincias. Bueno, esto que lo anunció en campaña, que habló del federalismo, etcétera, etcétera, hablando y pensando en un porteño que toda su vida ha vivido en Buenos Aires y que ha hecho política en la capital, eso es muy interesante. El tema es que esto se pueda hacer y que se trasladen esas reuniones de gabinete efectivamente allí, y además anunció darle sedes a determinadas provincias, así como Mendoza tiene, por ejemplo, la sede de lo que hace lo vitivinícola, o Mar del Plata el de pesca, darle, dijo, a las provincias, de acuerdo a lo que se produce en la zona, su asiento permanente en esos lugares. Me parece muy buena idea. El tema es que se haga con efectividad, y ahí hay que trabajar mucho, no solamente en la Secretaría que va a tener parte de Reforma del Estado de Vélez, sino en el Ministerio del Interior, donde hay que actuar con mucha inteligencia, porque hay que darle la posibilidad que el provinciano se pueda desarrollar en su propia provincia, y hay que crear esta situación. El plan de regularización de hábitat y la construcción de viviendas habló de un plan de obras donde dijo van a ser publicitadas en forma absoluta para que se sepa cuánto cuesta, cuánto vale, etcétera, etcétera, para evitar todo el arrastre que viene del gobierno anterior de denuncias sobre precios y demás, y de este propio gobierno que terminó. Lo cierto es que eso no es ningún invento.
Cuando Perón puso en marcha la construcción de obras, 120.000 obras públicas en 10 años, la Argentina creció en forma absoluta y notable. Bueno, allí, en esto, las cooperativas de los movimientos sociales y demás pueden tener un rol importante, y además habló también de todo ese sector diciendo de que lo iban a tener muy a mano y que iban a ser partícipes de todo este cambio que había que producir. Estamos tratando de recordar las cosas más trascendentes de las que marcó ayer el presidente. Después habló de vamos a robustecer el Mercosur y la integración regional, dijo públicamente, habló de Brasil, lo nombró al país, dijo que la República Federativa de Brasil, nuestros hermanos brasileños están mucho más allá de las cuestiones personales, etcétera, etcétera, así que veremos qué pasa con toda esa política. Por otro lado, dijo, vamos a robustecer el Mercosur, pero además dijo reafirmar el reclamo, esto es muy importante, reafirmar el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos insulares correspondientes y poner fin a la pauta. Bueno, vamos a hablar primero de esto. Ahí hay algo que me parece que Cristina tiene que operar, porque Cristina sacó un mapa real de la República Argentina, que ni siquiera lo respetaron los propios ministros en su gobierno, que es el mapa donde la Antártida tiene la proyección que corresponde en un triangulito, que está hecho por los mapistas extranjeros, sino donde el centro de la Argentina es Ushuaia y no Córdoba, porque el territorio argentino es duplicado por el sector antártico. Es decir, que el centro geográfico de la Argentina sería Ushuaia, contando el sector antártico argentino. Así que ese mapa me parece que no solamente debería ser obligatorio, sino que la propia vicepresidenta, que fue la que la sacó después de 20, 30 años que nosotros veníamos pidiendo ese mapa, bueno, por favor aplíquenlo en todo, que sea absolutamente obligatorio en las escuelas, en la universidad, en los despachos públicos, o sea, que desaparezca el otro mapa, el del triangulito. Y empecemos por el canal de televisión, empecemos por el canal 7, que pone de vez en cuando un triangulito, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación que no solamente hay que decirlo, sino que hay que hacerlo. Filmus va a estar a cargo del tema Malvinas otra vez, supongo que tendrá la parte antártica, supongo, así que veremos si esto le dan el marco adecuado, que es imprescindible, habida cuenta que hasta los chinos aparecieron ahora metiéndose en la Antártida. Ojo con este tema, que lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo a gritos del continente blanco. Nosotros cuando damos el pronóstico todos los días y hablamos de la Antártida es para crear conciencia del oyente, para que sepa lo que nos pertenece y lo que tenemos. La Argentina es el país de mayor cantidad de bases en la Antártida. A ver si entendemos esto, y es el país que tiene más de un siglo en la Antártida. Bien, el otro dato, que es muy interesante analizarlo, porque dijo, se pondrá fin a la pauta para financiar programas individuales de periodistas, la pauta publicitaria se refiere, ¿no? Solo se destinará a instituciones periodísticas. Ojo con este tema, porque si bien es cierto que se ha comprado la voluntad de muchos periodistas con la publicidad, no es menos cierto que la parte final de lo que dice Fernández es arreglar con los empresarios. Entonces, en lugar de arreglar con 30 periodistas que trabajan en Clarín, arreglo con Clarín. ¿Está claro? Ojo con ese tema, cómo se va a manejar, ojo con ese tema, no sea cosa que arregle con las empresas, pero que después tenga la mala suerte de encontrarse que lo castigan sin saber por qué, en forma individual, todos aquellos periodistas que efectivamente viven de la teta del Estado. Ahora bien, cuando habla de intervenir la FIP, ¿por qué no blanquean para toda la sociedad argentina los miembros de la inteligencia que trabajan de periodistas y los periodistas que cobran de la inteligencia? Se lo he explicado muchas veces, hay dos clases de periodistas, uno que cobra y retira el sobre todos los meses y le marcan en la inteligencia del Estado hacia dónde tiene que apuntar, y otros que son agentes de inteligencia y que trabajan de periodista. Algunos de ellos tienen, pero muchos años en los medios, y si yo se lo contara usted no lo podría creer que son agentes de inteligencia trabajando de periodista y son famosos periodistas. Por lo tanto, entonces, ya que se va a intervenir la FIP, ¿por qué no blanquean esto? ¿Por qué no dicen quiénes son los periodistas que cobran de los servicios de inteligencia? ¿Por qué no dicen quiénes son los agentes de inteligencia que trabajan de periodista? ¿Saben cómo en media hora se aclara todo el panorama para el pueblo argentino? Y ya no se confunde más nadie.
y ya no hay necesidad después de decir escuche, lea o vea tal cosa. Sería fenomenal. Ahora, ¿lo harían? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿Por qué no se animan? Que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos. Sería muy interesante. No solamente que no haya interferencia de los espías en la justicia, sino que no haya periodistas que son espías, trabajando de periodistas, y otros periodistas que viven cobrando todos los meses de la Secretaría de Inteligencia. Qué interesante que sería. Si ponen la lista, los que están escuchando no lo podrían creer. Se llevarían una de las sorpresas más grandes de su vida. Hay un nuevo presidente, se respira otro aire. Eso sí, le pueden decir aluvión zoológico, le pueden decir la grasa militante, los negros que invadieron la ciudad. Pónganle ustedes, los del otro lado, el nombre que quieran. Ayer el pueblo peronista recibió a Fernández.